Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Gracias por el tiempo. Ya estamos llenos, tenemos 100 participantes. Si alguno de ustedes tiene amigos que quieran seguir la charla, pues para que les digan que la pueden seguir en Facebook, estamos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Alejandro Pascual y mi esposa Anabel Alburez. Con mucho gusto estamos aquí. Vamos a ser los anfitriones de esta charla. El día de hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, que es el padre José Carlos Fernández. Les voy a contar un poquito. Ahí está. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Les voy a contar un poquito sobre don José Carlos. Él es capellán del colegio Abde El Roble. También es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra en España. Es bachiller en teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y tiene un máster en gobierno y cultura de las organizaciones. Gracias, don José Carlos. Les pedimos ahí apoyo a todos los participantes, si pueden mantener mute en sus micrófonos. Vamos a tener un espacio al final de la charla para que puedan hacer sus preguntas, así que váyanlas anotando si les va surgiendo alguna duda o algún comentario que quisieran hacer al final. Y pues bienvenidos y disfruten de la charla. Bueno, muchas gracias Anabela y Alejandro por la presentación. La verdad es que estoy súper ilusionado de estar aquí, en parte porque recordando esta charla, me recordaba que en el fondo con Anabela nos animábamos juntos para comenzar esta aventura de las charlas para matrimonios jóvenes, que aparentemente se ha convertido en otra cosa, más o menos, ¿verdad? Quizás en estas circunstancias de la pandemia, pero de verdad que estoy súper ilusionado por finalmente poder aportar presencialmente, que la verdad que en circunstancias normales ir a Nuestra Señora de la Paz a estas horas sería un poco complicado para mí, pero bueno, me da mucha ilusión que les pueda servir, lo que les pueda aportar. La segunda cosa que les quería decir es que la presentación de hoy es una reacomodación de una charla que di para las familias de Abde sobre el Dios de la alegría y el problema del dolor, con lo cual si les suena conocido es porque es casi la misma. Entonces tampoco tengan como miedo de decir, hey, esta ya me la puedo. Bueno, pues si ya la puedes, no pasa nada con que no la veas hoy y disfruta de otra cosa, ¿no? Pero sí, hay unas pequeñas variaciones que he hecho, pero esencialmente es la misma para que nadie se sorprenda del contenido. Bueno, y con José Carlos. Sí. Solo una cosita, creo que sí hay que cambiar la vista de la presentación que vemos aquí al lado derecho. ¿Cuál es el slide siguiente? Genial, voy a cambiar pantalla de compartir, ¿qué es? Aquí está. Vamos a mostrar todas las ventanas. O sea, ven la vista del moderador. En la configuración de visualización, en su PowerPoint, ahí tiene que cambiar. Pero bueno. Vamos a compartir. Es que la verdad es que voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a compartirla y ustedes me avisan qué vista es la que se comparte. Aquí, compartir pantalla. Listo. ¿Hoy sí? Sí, ahí estamos. Fenomenal. Buenísimo. Bueno, pues vamos a empezar con este título tan interesante en estos tiempos que corren. Bueno, quizás la primera advertencia para aprovechar la presentación esta y el tema es darnos cuenta que no puede ser una aproximación meramente teórica. Creo que también muchos de nosotros, en las dificultades que cada uno de nosotros puede haber pasado y de otras familias que también las han de haber estado pasando con los problemas que acontecen,
nos damos cuenta que las personas que tratan a Dios con más cercanía tienen más capacidad para comprender el sentido del dolor. Y al contrario, las personas que quizás más lejos de Dios están y menos le conocen, tienen menos capacidades para absorber el problema del sufrimiento. Y en este sentido, por eso les pongo esta imagen de Santo Tomás, cuando se le aparece Jesús, para comprender quién es Dios y en el fondo el problema del dolor es una aproximación también al problema de Dios. No hace falta solo asistir a una conferencia, sino que hace falta tratarlo de verdad, porque solo en el trato cercano uno se da cuenta de quién es Dios y entiende un poquito más el problema del dolor, ¿no? O sea, que no es una comprensión meramente teórica de Dios, sino que tiene que estar apoyada por un trato real con la persona real de Jesucristo y con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Mientras más cerca de Dios esté uno, me parece que más comprende el problema del sufrimiento, y de la misma manera, mientras uno más lejos de Dios está, más se le dificulta comprender el problema del sufrimiento, porque el problema del sufrimiento es algo personal, de personas. No es algo de un problema de matemática, sino de personas. Y Dios, que se hizo hombre, se hizo persona, es el que nos da la respuesta teórica y desde el punto de vista de alguien que nos ama. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a intentar hacer hoy? Pues lo primero, vamos a hacer una aproximación a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras y qué luces podemos obtener de las Sagradas Escrituras sobre el problema del dolor? En segundo lugar, voy a tratar de explicar por qué pensamos lo que pensamos en relación con el problema del dolor. Y en tercer lugar, voy a tratar de explicarles en qué consiste el papel del cristiano en la lucha por combatir el sufrimiento. Vamos a la primera parte. ¿Qué sucede en las Sagradas Escrituras? Aquí tenemos cinco aspectos que voy a comentar de las Sagradas Escrituras que nos sirven para encuadrar el problema del mal. El Génesis, Noé, Moisés, la vida de los profetas y el rey David. Cada uno de estos personajes que he seleccionado y estos acontecimientos que he seleccionado nos dicen algo en relación con el dolor. El Génesis nos habla sobre el nacimiento del mal. El acontecimiento de Noé nos habla sobre el mal moral. Moisés nos habla sobre el sufrimiento y las pruebas del desierto. Los profetas nos ayudan a darnos cuenta de que anunciar a Dios, algo buenísimo, muchas veces conlleva sufrir el rechazo que la gente misma le da a Dios. Y la historia del profeta David también nos hace recordar que, aunque estemos llamados a cosas grandes, para llegar a donde Dios nos pide, pues puede ser un camino un poco tortuoso, que es lo que le pasa al rey David. Entonces vamos a empezar con el Génesis. ¿Qué es lo importante del tema del Génesis? Yo diría que son dos cosas. Uno, creo que le damos muy poca importancia al pecado original. El pecado original no es solo una herida en la naturaleza humana de toda la humanidad, no es simplemente esa dificultad para hacer el bien que queremos y para evitar el mal que no queremos, no es simplemente eso, sino que también tiene una dimensión cósmica, es una idea que voy a repetir, afecta las relaciones de la creación. De hecho, cuando Dios les avisa a Adán y Eva las consecuencias que va a tener el pecado original, habla de consecuencias cósmicas, incluso de la relación entre hombre y mujer, que queda bastante rota, y también de la relación del hombre con la creación, cuando habla que con el sudor de su frente va a tener que trabajar, cuando eso antes no era así. El pecado original afecta a toda la creación. No, es un misterio, y eso quiere decir que es muy difícil hacerse cargo de lo que supuso
ese rechazo a Dios de nuestros primeros padres. Y es eso lo que introduce el mal en el mundo. Antes no había mal en el mundo creado, existía Satanás, por supuesto que sí, porque rechazó a Dios, pero no existía en el mundo creado. Con el pecado de Adán y Eva, el mal hace su entrada en el mundo creado. Y hace su entrada en el mundo creado por la libertad de nuestros primeros padres. ¿Qué pasa con Noé? Pues Noé, a pesar de que es elegido por Dios para dar un mensaje de esperanza, de salvación, Dios quiere salvarle, el asunto está en que todo a su alrededor se destruye desde el punto de vista moral. Y Noé, a pesar de que está elegido por Dios para salvar un resto de la humanidad, sufre el desprecio de sus contemporáneos. Y además sufre lo que sufren también los pecadores. Lo que pasa es que Noé no muere, los pecadores sí, pero el diluvio es parejo. Lo sufre Noé y su familia, eso sí, en el arca, pero lo sufre igual. Esto nos va a ir sirviendo para darnos cuenta de que desde el relato del Génesis, porque estamos todavía en el Génesis, no es una historia que está en el Génesis, estamos hablando de sufrimiento de parte del justo. Y es los primeros capítulos, ¿no? Noé sufre ya el desprecio de sus contemporáneos y además el diluvio. Con Moisés nos vamos a encontrar, vamos a dar un salto de siglos, pero con Moisés nos vamos a encontrar con que él, siendo elegido por Dios, le pasa estas tres cosas. En primer lugar, si se acuerdan, por intentar proteger a un judío de la muerte, es perseguido por los judíos, por los egipcios. ¿Por qué? Porque tiene que esconder el cuerpo del egipcio que él mató por defender a un judío. Los judíos empiezan a murmurar de que Moisés ha matado a un egipcio y Moisés, muerto de miedo, uno dice, bueno, qué curioso esto que Moisés, haciendo una cosa buena, le salga fatal, ¿no? Luego, además, sucede que es elegido por Dios para que le anuncie al faraón que tiene que liderar al pueblo de Israel y el faraón no le cree. Y dice, bueno, pero no que había sido elegido por Dios y que, bueno, sí, elegido por Dios, pero el faraón no le cree. Y tiene que mandar las plagas de Egipto para que el faraón se conmueva un poquito. Pero no solo eso, sino que además de que le costó un montón convencer al faraón de que dejara salir al pueblo elegido, atraviesa unas pruebas en el desierto que dan ganas de decir, bueno, pero ¿y no era este el elegido por Dios para salvar al pueblo de Israel? ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto salvar al pueblo de Israel? ¿Por qué tiene que sufrir tanto este hombre para lograr su cometido? ¿Por qué? Es una pregunta que nos podemos hacer desde nuestra perspectiva moderna. Curiosamente, la Sagrada Escritura, sobre esos porqués, se los salta olímpicamente hasta este momento. Hasta este momento, que estamos en el libro del Éxodo, los primeros 3 capítulos, se habla del mal, pero como ya se sabe en el libro del Génesis por qué surge el mal, más bien la perspectiva que hay es cómo Dios va ayudando a los que sufren el mal a salir adelante. Esa es la perspectiva que hay en los primeros libros del Génesis. Ahora vamos a dar otro buen salto histórico y nos vamos a saltar todos los libros históricos, así se llaman una serie de libros del Antiguo Testamento, y nos vamos a ir a los profetas, porque los profetas sufren un poquito peor lo que Moisés en su momento sufrió, porque Moisés al menos es considerado como jefe del pueblo de Israel. Los profetas, la verdad, les va fatal porque ni siquiera los consideran jefes. O sea, los profetas no son líderes religiosos. Es más, advierten al pueblo del castigo que les va a venir, pero no les creen. Además, es un castigo que hay que entender sabiendo que los profetas, muchos de los escritos proféticos del Antiguo Testamento, son posteriores a la realidad que narran. Es decir, los profetas que anuncian la caída del reino del norte, del reino de Israel, no sé si se acuerdan, pero hay un momento en que el pueblo de Israel se divide en dos después de Salomón, justamente porque Salomón se porta fatal. Eso conduce a que haya una división. El reino de Israel, donde se agrupan 10 tribus, 9 tribus,
y el reino de Judá, donde se agrupan 2. Eso da 11, pero hay una, los levitas, que no tenían tierra, ¿no? Bueno, 12. Pues esa división que sucede después del reinado de Salomón, justamente porque Salomón decide portarse mal, los profetas van anunciando a cada uno de los reinos por separado que si no cambian les va a ir mal, que si no cambian les va a ir mal, que si no cambian les va a ir mal, y efectivamente les va mal, no les va mal, y eso ¿verdad? Fueron advertidos. Desde el punto de vista del profeta, esa situación es muy paradójica, porque ellos quieren hacer el bien, pero nadie les cree. El profeta Jeremías sufre lo indecible, o sea, lo dejan medio muerto en las escaleras del templo, lo tiran a un pozo, al fondo de un pozo, y pasa un día y medio ahí hasta que lo sacan, por decir algo de lo que padecen los profetas. Y uno dice, bueno, pero ¿y no que Dios está con ellos? ¿No que son la voz de Dios? Y, o sea, padecen la venganza del pueblo elegido por decirles algo que en principio es para su bien. Eso todavía nos hace pensar a nosotros. Bueno, si desde el Génesis aquí hay gente buena sufriendo, ¿por qué no es un problema? Hay un libro que aquí no he mencionado, que es el libro de Job. El libro de Job es el libro que introduce en el Antiguo Testamento el problema del sufrimiento del justo. Lo introduce porque lo trata de una manera más larga. El libro de Job habitualmente uno lee solo 3 capítulos. El libro de Job tiene bastantes más. Y en esos capítulos, los primeros 30 del libro de Job, lo que el pueblo de Israel va experimentando a través de la vivencia de Job es cómo las razones humanas son insuficientes para explicar por qué Job, siendo bueno, sufre. Hasta que hace su aparición un cuarto personaje y finalmente Dios mismo, que toma la palabra. Y cuando Dios toma la palabra, lo primero que dice es confrontar a Job y le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Como diciéndole, tú siendo hombre, ¿cómo te pones en mi lugar para decir lo que está bien y lo que está mal? Es decir, Dios en el libro de Job, la primera aproximación que tiene al problema del mal es, yo soy Dios y sé más y puedo más. Es como una aproximación desbordante diciendo, el hombre es demasiado pequeño para entender con la perspectiva adecuada todo lo que sucede en la creación. Son palabras que resultan como muy complicadas, pero lo curioso es que Job se da cuenta de que Dios tiene razón. Da pena decirlo, ¿verdad? Pero Job no se da cuenta de que Dios tiene razón. ¿Quién nos iba a dar cuenta? Bueno, a veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios tiene razón. Y eso abre también un poco el panorama a lo que el rey David, el elegido por Dios, le hizo un templo a Dios, pero David sufre muchísimo para llegar a ser lo que es. Es elegido por Dios, pero no es reconocido por Saúl. La mitad de la narración de la historia de David está siendo perseguido por Saúl, que lo quiere matar, a pesar de que es el elegido por Dios. Y David, en casi ningún momento, ya les diré por qué en un momento sí, no se queja con Dios. Él sabe que el mal existe. Y que el mal existe en concreto en la vida de Saúl, que se ha alejado de Dios. Y es como consecuencia de ese mal que David, siendo el justo y el elegido por Dios, tiene que sufrir. David compone los salmos. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de agarrar los primeros 70 salmos, nos daremos cuenta que en esos 70 salmos también se incluye el sufrimiento del justo por el mal, pero apoyado por Dios. No, en el Antiguo Testamento, los patriarcas y los reyes y los profetas y todos los personajes del Antiguo Testamento no viven el mal como consecuencia de un designio de Dios. O sea, a nadie se le ocurre que Dios quiere el mal en el Antiguo Testamento. Pero sí que lo viven como sabiéndose llamados por Dios para superar eso que les pasa. Por eso David se enfrenta con esas dificultades que vienen por Saúl, pero que poco a poco va venciendo con esfuerzo real. Y es curioso porque
no hay, al menos en la narración del libro de los Reyes, una confrontación de Dios de por qué no le oye o no le escucha. O sea, David está muy consciente de que Dios está con él, pero que tiene que hacerse cargo del mal que provoca a la gente que le rodea. Entonces, ¿qué tenemos después de haber visto algunas cosas que suceden en las Sagradas Escrituras? Y eso que me falta algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le pasa a Daniel, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Daniel es arrojado a la fosa de los leones, ¿no? Por confesar que Dios es Dios. Y me dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Y es bonito saber que es el de los libros finales del Antiguo Testamento, porque el rey que manda al profeta Daniel al foso de los leones se da cuenta de que Dios es todopoderoso, no tanto porque libra a Daniel de estar con los leones, sino porque estando con los leones no le pasa nada. Y es una narración semejante a la que contiene también el mismo libro de Daniel, donde están los cuatro jóvenes, porque uno de los cuatro es Daniel, en el horno ardiente. Dios no impide que los manden al horno ardiente, se van al horno ardiente, pero no sufren. Qué curioso, ¿verdad? Me dice, bueno, el Dios que se va revelando poco a poco en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, no es un Dios que haga unos milagros para evitar cualquier sufrimiento. No es exactamente ese Dios. Pero sí que es un Dios que cuando sus elegidos sufren, está a su lado en cada momento sin falta. Vamos a la segunda parte. ¿Por qué pensamos como pensamos? Para irnos preparando para la tercera parte, ¿no? ¿Por qué pensamos como pensamos? Entonces aquí tenemos a dos señores que, bueno, pues los que ya oyeron la charla ya los conocerán, pero los que no sé si los conocen. Aquí tenemos, voy a usar el puntero, aquí tenemos a John Locke del lado más derecho y aquí tenemos a David. Entonces, estos dos señores que son filósofos tienen una influencia enorme en cómo pensamos, sobre todo porque configuran el nuevo hedonismo. Ellos no es que fueran hedonistas, ellos eran empiristas, así se llama la corriente filosófica que ellos empiezan, y se llama empirismo porque tienen a lo empírico, a lo experimentable, a lo sensible. Y fundan, posteriormente, se dan las bases para que posteriormente suceda el utilitarismo, que es este pensamiento de la mayor utilidad para el mayor número. Claro, la utilidad en general se entiende en términos del placer, y eso es lo que hace que nazca el nuevo hedonismo. Entonces, para estos señores, digamos, de manera seminal en su pensamiento, pero luego va creciendo a medida que la gente los va estudiando, ellos hacen el nuevo hedonismo. Y el nuevo hedonismo, el que nosotros vivimos hoy, estos señores son del siglo XVI, y estamos en el siglo XXI, estos señores son los responsables de que en nuestra cultura sufrir y dolor sean sinónimos de malo. Esto no es algo que sucede en las Sagradas Escrituras. Esto es algo moderno de puro pensamiento filosófico. En las Sagradas Escrituras hemos visto que el mal se combate, el mal se sufre, pero nadie piensa que si sufre, que sufrir sea la última palabra sobre la vida. No, pero en nuestra cultura sí. En nuestra cultura, sufrir se percibe incluso como un abandono de Dios, porque sufrir es malo, el dolor es malo. Tenemos esta ecuación, ¿verdad? El placer es lo bueno y el sufrimiento lo malo. Por eso es que en nuestra cultura es tan difícil explicar moralmente por qué son malos algunos placeres. Entonces, tenemos una gran dificultad para explicar por qué es malo el placer sexual cuando es desenfrenado. No, pero si es placer, ¿por qué va a ser malo, verdad? En principio es bueno. Tenemos una gran dificultad para explicarlo. Y hay mucha gente que no lo entiende. Tenemos una gran dificultad para explicar por qué hay sentimientos
que pueden ser malos. A veces, a pesar de que uno los perciba como buenos. Mira, es que estoy enamorado. Ya, pero estás casado. O sea, no te puedes enamorar de otra mujer, ¿verdad? Eso es un sentimiento malo. Pero me siento bien, ¿no? Me siento bien, me siento feliz, me siento lleno. Ya, pero es que está mal. Tenemos una gran dificultad para explicar eso. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en una cultura que durante siglos ha insistido poco a poco, machaconamente, que el placer es lo bueno y el sufrimiento es lo malo, que el dolor hay que evitarlo, el placer hay que buscarlo. De hecho, eso provoca que nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras sea tan pobre y esto de sufrimiento malo y placer bueno no suene tanto. ¿Por qué? Porque evitamos, quizás incluso de manera consciente, confrontarnos con los pasajes más duros de la Sagrada Escritura porque nos da miedo no entenderlo. Bueno, a este problema de estos dos señores se añade otro problema que también es del siglo XVI, que tiene su origen en Lutero. Tiene su origen en Lutero porque esto es Calvino. Calvino es uno de los, así se les conoce, ¿verdad?, de los grandes reformadores que funda el calvinismo. El calvinismo se resume, para los que viven en Guatemala, porque me he dado cuenta que hay algunos conectados que son de El Salvador, que yo no sé si se dieron cuenta, pero Camino a San Cristóbal pusieron hace unos años, un par de años, en una pasarela, justamente la que está enfrente de Campo Alegre, un dicho que realmente resume el problema del calvinismo. Y decía: bendecido a los ojos de Dios, exitoso a los ojos de los hombres. O sea, el calvinista hace una relación entre la abundancia material y la compañía de Dios. Eso es típico del calvinismo. Y la verdad es que muchos católicos, hoy por hoy, precisamente por la falta de formación que tenemos, somos más calvinistas que católicos. Y ustedes se darán cuenta que incluso en el modo de hablar, hablamos como bendición de Dios de cualquier progreso material. Que yo pienso que habría que ser bastante más cuidadoso con eso, porque no todo progreso material es una bendición de Dios. Les pongo un ejemplo. Decía San José María que para explicar la paradoja de por qué los malos prosperan en este mundo y los buenos sufren, una paradoja que sí que está en la Sagrada Escritura, él les había servido mucho encontrar en los padres de la iglesia el siguiente razonamiento: que Dios, en su bondad, incluso a las personas malas, más malas en este mundo, algún bien han hecho, y que decide compensarles en este mundo lo que no les va a poder compensar en el otro. O sea, ven qué distinto, ¿verdad? O sea, que en la doctrina católica el progreso material en este mundo siempre ha sido visto con un poquito de recelo, con un poquito de discernimiento. O sea, que te vaya bien no significa que te portes bien y que estés bendecido a los ojos de Dios. ¿No? En cambio, los calvinistas sí hacen esa relación. Si me va bien en la vida, quiere decir que estoy cerca de Dios. Y muchos católicos, quizás a partir de estos problemas que estamos padeciendo, ahora que nos va mal, pensamos: Dios me ha dejado porque me va mal. ¿Y a quién le debemos esto? A Lutero, siglo XVI, y a estos dos señores que quizás no teníamos el placer de conocer, pero aquí están viéndonos con esas caras que tienen, diciéndonos que al final nos han logrado convencer. Y a esto además le añadimos un cierto racionalismo leibniziano. Leibniz es famoso, entre otras cosas, porque tiene que ver con el cálculo diferencial, ¿no? Para los matemáticos es muy apreciado. Y para los filósofos también, porque él, católico, se le pasó un poco la mano y quería comprender totalmente a Dios. Entonces, de Leibniz es este argumento que muchos hemos oído de que Dios es todopoderoso y crea el mundo perfecto y que los planes de Dios son perfectos. Por supuesto que los planes de Dios son perfectos, pero es que en el mundo hay mal. En el mundo hay mal que Dios no quería, y no quiere, Pero si uno es un poco racionalista de tipo Leibniz, terminará diciendo eso. Racionalismo puro y duro. Hoy en la radio, no sé si algunos lo oyeron, pero Dios y sus caminos, ¿verdad? Pues hoy leyeron un tweet de una persona que decía que
hay no sé cuántas religiones en el mundo, hay no sé cuántos creyentes, y todos estos creyentes y todas esas religiones han estado pidiendo que se acabe la pandemia, ya llevamos 6 meses, y terminaba el tweet diciendo, esta es la prueba más fehaciente de que Dios no existe, porque si no, ¿cómo se explican que Dios no les haya oído? Bueno, eso es curioso, pero más curioso me pareció a mí la respuesta, porque respondieron, ¿verdad? Y una respondía, Dios tiene sus planes perfectos y Dios sabrá por qué nos manda esta pandemia. Eso sí, la que respondía se presentaba como creyente en Dios, pero sin religión. Ya ven hasta qué punto el pasado ha condicionado nuestro pensamiento, sobre todo cuando no estudiamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo creo que ante estos problemas que nosotros tenemos, es honesto hablar de límites del problema del dolor. Que no vamos a hacer una reducción infantil de este problema a nuestra medida, porque como le recordaba, el mismo Dios le explica a Job que él no es Dios, que él no puede comprender todo. No le dice que él es el causante del mal, por supuesto que no, no se lo va a decir porque no lo es. Lo que le dice es que él no puede capturar eso, que se le escapa de las manos. Y a nuestra cultura, tan llena de autosuficiencia, eso le suena mal. ¿Cómo va a ser que yo no voy a poder comprender a Dios? Bueno, pues eso, que en el Antiguo Testamento es obvio, a nosotros ya no nos parece tan obvio. Y por eso nos cuesta tantísimo entender el problema del dolor. Entonces, ¿cómo se evita? ¿Cómo se evita caer en esa perspectiva tan mundana, tan hedonista, tan racionalista del dolor que somos herederos? Pues yo pienso que hay al menos 3 cosas que nos pueden servir pensar. Primero, aceptar que el dolor es un misterio. No se trata de racionalizarlo. Como un misterio es el pecado original. Como un misterio es la libertad. Es un misterio. Y que sea misterioso no significa que sea malo. Nuevamente, así como la ecuación placer bueno, sufrimiento malo, se la debemos a estos señores anteriores, Hume y Locke, y a todos más, ¿verdad? Pero yo creo que ellos son los más importantes. La ecuación, lo entiendo, me parece, no lo entiendo, lo rechazo, es típica del cientificismo del siglo XIX, que nos lleva a pensar que lo misterioso no existe. Solo existe lo que el hombre es capaz de conocer. Y el misterio existe. Bueno, nos estamos dando cuenta justamente todo este problema de la pandemia, nos hace pensar sobre el dolor, que quizás antes no lo pensábamos, pero ahora pues hay que pensarlo y nos damos cuenta que nuestro pensamiento es bastante limitado. Entonces es un misterio. Segundo, que el mal es consecuencia del pecado original, en su doble vertiente, que como decía, es una idea que voy a repetir, cósmica, el mundo creado padece el pecado. El mundo creado, el mundo inanimado, padece el pecado. Y también personal, porque nuestra libertad queda dañada. Pero, y aquí viene, vamos calentando motores para la segunda parte, la tercera parte, y quizás la más importante, Cristo lo transforma. ¿Y en qué sentido lo transforma? Porque para Cristo, el dolor que sufre, en ningún sentido, atención, limita su vocación en el mundo. El dolor no es un impedimento para Cristo para hacer lo que estaba llamado a hacer. Es como un acompañante, digamos, pero no le limita para nada. Él cumple perfectamente su plan a pesar de que hay dolor ahí. Un misterio, ¿verdad? Pero Cristo transforma el dolor. Ya no es algo que le impide, y quizás en nuestra mentalidad moderna así lo pensamos. Es que esto me impide, ¿verdad? Esta situación económica, esta situación matrimonial, esta situación de enfermedad, esta limitación de movimiento, me impide. Bueno, a Cristo no le impidió nada. Nada de lo que valía la pena. O sea, Cristo nos da la posibilidad de transformar el dolor de tal manera que no altere la dirección de nuestras vidas. Entonces, para darnos cuenta de cómo Dios hace posible, ¿verdad? Que el dolor quede un poco transformado, pero estando límites, vamos a oír una pregunta que le hace una niña filipina al Papa Francisco. Solo voy a comprobar que esté compartiendo el audio. Perfecto. Lo estoy compartiendo.
y en principio se tendría que oír. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan nila ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taon na patulong sa amin? Glisel Iris Palomar, la niña que fue rescatada de la calle por una comunidad eclesiástica, leyó un conmovedor testimonio sobre la vida de los niños filipinos abandonados y que afrontan abusos, drogas y prostitución. Pero no pudo terminar su discurso de bienvenida. El llanto pudo más. El Papa la abrazó y cambió el discurso que tenía preparado. Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirla con lágrimas. ¿Qué vemos en esta respuesta del Papa? Esto que hemos hablado. O sea, el problema del dolor no se puede intentar racionalizar. Y a veces la única forma de sobrellevarlo es con las lágrimas. Hay gente que no le gusta llorar, ¿no? Bueno, o sea, así, no creo que sea una cuestión de gusto, la verdad, pero yo creo que es sano llorar. Y es una buena reacción. Hay mucha gente que quiere hacerse la fuerte. Pues mira, no te hagas la fuerte, ¿verdad? Porque Dios lloró ante la tumba de Lázaro. Hoy, fiesta de María Magdalena, ¿no? María Magdalena, no sé, esa expresión tan castellana. Llora como una Magdalena. Bueno, pues María Magdalena llora. No hay nada malo en llorar. Porque a veces es una manifestación, incluso física, de la limitación del hombre para muchas cosas que son relativamente importantes. No se trata de racionalizarlo. El Papa no tiene una respuesta para el problema del dolor, porque ningún hombre en la tierra tiene una respuesta para el problema del dolor. Porque no está pensado que los hombres tengamos una respuesta. Ahora bien, ¿qué podemos decir? O sea, que eso es lo que no podemos decir, ¿qué sí se puede decir? Entonces vamos a empezar recordando dos cosas que hoy por hoy son expresiones usadas por gente muy buena, pero que no se entienden. Y son estas dos. Dios permite el mal para obtener un mayor bien. Entonces, esa expresión hoy por hoy no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque entonces significaría que Dios justamente hace esto de el fin justifica los medios. Quiero que la gente se convierta, entonces les voy a mandar una pandemia. Eso suena extremadamente raro. Y Dios no quiere eso. O sea, Dios no quiere el mal. Dios no quiere el mal. No lo quiere absolutamente. O sea, Él es profundamente bueno. Profundamente bueno. Por eso usar la primera expresión a mí me parece desafortunado. Me parece que se puede utilizar con buenas intenciones, pero hoy por hoy es desafortunada. Y segundo, Dios quiere el sufrimiento / muerte porque tiene un plan perfecto. Lo que les decía la respuesta de esta radio oyente. Pues Dios no quiere el sufrimiento. O sea, por supuesto que no lo quiere. No lo quiere. ¿Qué sí se puede decir? Bueno, pues primero esto. Dios no quiere el mal para nadie. Lo que está claro en las Sagradas Escrituras, en estos primeros temas que les explicaba, desde el Génesis, pasando por Noé, Moisés, todos los profetas, el rey David, y finalmente el profeta Daniel, la historia de los macabeos, su mismo hijo, Dios no quiere el mal para nadie. Dios no quería el mal para su hijo. Los que hicieron el mal para Jesucristo fueron los judíos, llevados por su envidia. Pero Dios no quiere el mal para nadie. Esto hay que decirlo en voz alta, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Dios no quiere el mal para nadie. Pero la creación es limitada. Y tiene unos ritmos, y por eso hay desastres naturales. Porque es limitada. Es limitada. ¿Y por qué Dios permite que haya maremotos? Es que es parte de la creación que hizo. Y lo que sí no, definitivamente, Dios no le dijo al que iba a construir el hotel de Indonesia que lo construyera ahí, pues. O sea, los desastres naturales son parte de la creación, de una creación que ha sido afectada por el pecado original, profundamente afectada por el pecado original. Eso no significa que Dios no deje de cuidar la creación.
Lo que sucede es que no hace milagros de manera ordinaria. ¿Qué es un milagro? El milagro no es simplemente una situación extraordinaria. El milagro es algo extraordinario que genera frutos de conversión. Eso es técnicamente un milagro. Y por eso vemos en la Sagrada Escritura que Jesús hace eso. Hace cosas extraordinarias para generar conversiones. Más que para, yo diría, sabiendo que se pueden convertir, hace ese milagro. Porque el milagro siempre tiene ese matiz de llamar a la fe. No es cualquier suceso extraordinario. Me pasó algo extraordinario, es un milagro. Pues, a saber, ¿alguien se convirtió? No, pues no fue un milagro, ¿no? ¿Se convirtió fulanito? ¿Me convertí yo? Bueno, pues muy probablemente sí lo sé, ¿no? Dios dirige la creación, pero respetando las reglas que Él ha hecho. Eso sí que las dirige, ¿no? Respeta las reglas. Por eso, aunque Dios puede intervenir milagrosamente durante la pandemia, Dios respeta los designios. Y la forma de propagación, pues Dios la sigue respetando. Puede intervenir, si quiere, pero no es obligación suya intervenir. Y no es necesario tampoco que intervenga, por lo que vamos a ver. Sería buenísimo y hay que pedírselo y todos se lo estamos pidiendo. Pero se lo pedimos como Job, que reconoce su limitación ante la sabiduría de Dios y su omnipotencia. Ahora bien, con la redención, y aquí viene lo que más quizás nos choca y a veces pensamos muy poco. Con la redención, con Jesucristo hecho hombre, Dios ayuda al hombre a enderezar la creación. Ayuda al hombre a enderezar la creación. ¿Y qué significa enderezar la creación? Esto que dice San Pablo en una de sus epístolas. La creación gime con dolores de parto, la dimensión cósmica del pecado original que les decía, esperando la manifestación de la libertad de los hijos de Dios. O sea, la creación sufre esperando a que nosotros, los cristianos, la transformemos en algo bueno. O sea, no es simplemente que el dolor esté por ahí o el sufrimiento esté por ahí, es que está por ahí, pero esperando a que los cristianos, sabiéndonos redimidos por Cristo, cambiemos eso. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Eso es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? De hecho, lo que ha sucedido es que hemos quitado importancia al bien que podemos hacer para ahogar el mal, y de alguna manera el mal nos agobia tanto que nos sentimos incapaces, nos fijamos más en el mal, digamos, que en la avalancha de cosas buenas que podíamos hacer como cristianos para combatirlo. Y eso nos pasa a todos toditísimos, porque el pecado original existe, ¿no? Y estamos dañados un poco, y eso nos hace olvidar el poder que tienen los hijos de Dios, de transformar la creación. No al margen de su libertad, sino precisamente, y ese es el mayor milagro, con su libertad. No al margen de lo que yo quiera, que Dios intervenga y cambie las cosas. El mayor milagro es que Dios, a través de nosotros, unos seres tan limitados, tan profundamente limitados, quiera hacer cosas extraordinariamente buenas. Y eso es lo que se nos ha olvidado, porque le hemos quitado importancia al bien que podemos hacer para el mal. Bueno, esta es una anécdota que contó el predicador de la Casa Pontificia el Viernes Santo, en la predicación que hubo en la liturgia del Viernes Santo. Yo no sé si conocen a este señor, voy a dejar de compartir la pantalla para contarles la historia. Esta es el techo de la Catedral de San Pablo en Londres, que es el que pintó este señor que está aquí, y cuya historia les voy a contar en este instante, dejando de compartir la pantalla. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia? La historia que cuenta el predicador de la Casa Pontificia sobre este señor, se llama James Thornhill. Él estaba pintando el fresco, esto es altísimo, o sea, ustedes lo buscan en internet y la cúpula de la Catedral de San Pablo es altísima. Mientras pintaba el fresco de la Catedral de San Pablo en Londres, leo textualmente lo que dice Raniero Cantalamessa, que se llama el predicador. El pintor James Thornhill en un cierto momento se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco, lo que estábamos viendo, que retrocediendo para verlo mejor, no se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente
horrorizado, viendo que se iba a caer, comprendió que un grito de llamada solo habría acelerado el desastre. O sea, si le dice, cuidado, igual el tipo se sobresalta y se cae igual, ¿no? Sin pensarlo 2 veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un salto hacia adelante para ver qué es lo que había causado. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo. Y terminaba diciendo el padre Cantalamessa: así actúa a veces Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos. Esto funciona sobre todo a un nivel, si quieren, por así decirlo, micro, con nuestros problemas personales, con esos problemas que nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado o que Dios nos ha dejado solos. Y Dios no nos ha dejado solos. Muy probablemente Él, sabiendo todo lo que nos puede pasar, o sea, justamente porque sabe el mal que podemos sufrir, interviene y quizás trastoca nuestros planes, pero ese trastocamiento no es algo malo, es algo que nos salva, que nos libra, que nos libera. Dios en ningún momento quiere el mal, pero está dispuesto a intervenir en nuestros planes con tal de librarnos de algo que sí que nos va a comprometer para siempre, como para siempre la muerte, ¿no? En el caso del pintor. Entonces pasamos finalmente a la última parte. Además ya llevamos un tiempito, ¿no? Así que vamos a pasar a la última parte de la conferencia de hoy, que es ¿qué es lo que le compete al cristiano con el problema del mal? Entonces vuelvo a compartir la presentación. Entonces ya hemos visto la primera parte de Sagradas Escrituras. Ya sabemos por qué pensamos como pensamos y por qué nos cuesta tanto capturar el problema del mal. Y finalmente vamos a ver qué significa la salvación como tarea. ¿Qué significa cambiar la creación, cambiar ese gimoteo, ese sufrimiento de la creación con la libertad de los hijos de Dios? Bueno, aquí pongo un ejemplo que es muy querido para muchos. Esto que les estoy mostrando es el negativo de la sábana santa. Entonces, la sábana santa es curioso porque se ve mejor con el negativo. En la foto real, digamos, si uno le tomase una foto a la sábana santa, se ve poquito, pero si uno toma el negativo, se ve mejor. Esta es una idea que el Papa Benedicto XVI en su momento lo expresó, hablándonos de que el dolor en sentido cristiano tiene un lado negativo, pero también uno positivo. Y la idea del Papa Francisco era, el dolor, visto negativamente, expresa características que solo el cristiano puede lograr ver. Entonces veamos cuáles son. Bueno, pues en primer lugar creo que es importante recordar que los primeros cristianos, habitualmente, como eran cristianos, no le daban importancia al sufrimiento de este tipo. Por eso, cuando Jesús les promete, porque les promete que van a haber persecuciones, ellos dicen, vaya, que haya. ¡Qué maldad! O sea, aquí vamos a querer a Dios, vamos a amarlo. Que hay persecuciones, por supuesto. Y de hecho las persiguen durante 4 siglos. 4 siglos. Nosotros estamos desesperados por 4 meses, ¿no? 4 siglos, ¿no? 4 siglos. Y todos muy felices y contentos. Y es impresionante cómo en la literatura cristiana en los primeros siglos, el problema del dolor no es un gran problema. Y lo padecen diariamente. Y es impresionante la cantidad de mártires que hay. Bueno, porque los cristianos siempre le han dado poca importancia a este mundo que es pasajero. Nosotros no, nosotros le damos una importancia bestial porque estamos muy influidos por el pensamiento calvinista. Ahora, para los cristianos, ciertamente, el sufrimiento siempre ha sido paradójico, porque les identifica con Cristo, que sufrió por nosotros, les acerca en ese sentido a Dios, pero por otro lado, les quita un poco de gozo en este mundo. Esa paradoja, el cristiano siempre la ha tenido en la mente, pero sin asustarse. Siempre la tenía en la mente sin asustarse. Para un cristiano, el dolor habla, precisamente porque le da poca importancia al siglo, de la vida eterna. De que este mundo es pasajero, de que este mundo es limitado, del premio que Dios va a tener preparado para aquellos que le aman. El dolor que sufre en esta tierra, para el cristiano siempre ha sido una llamada a considerar la alegría plena que va a tener en la vida eterna.
A nosotros nos espanta, nos hace sentir la lejanía de Dios. Pero para el cristiano de tantos siglos, el dolor era al revés. Decía, pues esto es el mundo, limitado. Pero la vida eterna va a ser una gozada. Yo lo que apuesto es a la vida eterna. Y a veces nosotros, lo que nos saca un poco de nuestra comodidad, es que le apostamos a esta vida. Apostamos a ser felices aquí. Y otra cosa que realmente nos traumatiza un poco es que los cristianos de siglos están acostumbrados a oración en silencio. A nosotros nos cuesta un montón el silencio. Queremos respuestas ya, ahora, en este momento. Te lo pedí hoy, mañana quiero la respuesta, ¿no? Estamos acostumbrados a un Dios que parece una máquina de Coca-Cola. Uno le mete unas moneditas y ya le sale su respuesta. Bueno, Dios no es así, ese Dios no existe. Dios prefiere la comunicación en el silencio. Y por eso los cristianos, esperando en silencio la respuesta de Dios, siempre han sabido gestionar mejor el dolor. Y con estos criterios de todos los cristianos, vamos a terminar relacionando 3 cosas que nos van a ayudar para vivir el dolor con sentido. Para vivir el dolor como lo han vivido desde el Génesis. Los profetas, los reyes, los patriarcas, Jesús, los apóstoles, los primeros cristianos. Y luego los cristianos que le siguieron, que han pasado pandemias, pestes, guerras. ¿Cómo hacían ellos para llevar este problema del dolor que a nosotros nos saca tanto de quicio y nos hace preguntarnos si Dios realmente es Dios? Primera idea, Dios es un Padre que busca protegernos, pero no nos va a quitar la libertad, porque la libertad nos da el acceso al amor, y el amor nos da vida eterna. Él nos va a proteger, que es lo que se muestra en toda la Sagrada Escritura. Dios nos protege, aún a un pueblo, la verdad, de duda cerviz, por decirlo de una manera elegante y escriturística, ¿no? Pero tan necio como el pueblo de Israel, que le falla tantas veces, Dios le va a buscar siempre. Y eso tiene que ser, en estos momentos tan duros, una tranquilidad para nosotros. Es que además estoy lejos de Dios y sufro y tengo estos problemas. Pues Dios te está buscando. Dios te está buscando. Y no te va a obligar a buscarle. Te va a ofrecer que le busques. Y, como le pasó a Daniel, y como le pasó a los 3 jóvenes, que en medio del fuego tú estés tranquilo. Que en medio de los leones no te coman. Que el mal ocurra, por tanto, si Dios es un Padre que busca protegernos, que el mal ocurra, que no quiere Dios, también muestra que el mal no es la última palabra. El mal no es la última palabra. Es como la vida de Cristo, que nos muestra cómo el cristiano redime, el cristiano transforma el dolor. No lo elimina porque es parte del mundo creado, pero sí lo transforma. Es lo que hace la redención de Cristo. Para el cristiano, la muerte, el sufrimiento más grande que puede haber en esta vida, se convierte en puerta de vida. Y esas palabras tan bonitas de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que se remontan al Cantar de los Cantares, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y que San Pablo recupera también. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Al cristiano no hay nada que le impida alcanzar su fin, porque su fin no es esta vida, es la vida eterna. No hay nada. Y su fin en esta vida es amar. Y no hay nada que te impida amar. Ni el dolor no impide amar, para nada. Al revés, a veces intensifica la capacidad de amar. Eso sí, solo Dios de esa fuerza, porque es la redención de Cristo. Y tratar de vivir el dolor al margen de Dios. Por eso me parece que la tentación del demonio en estos días es que dejemos de rezar. Que nos peleemos con Dios. Porque el demonio sí que sabe, después de tantos siglos, que solo si nos alejamos de Cristo, entonces el dolor sí no va a poder vencer. Entonces sí no va a parecer un absurdo. Y finalmente, nosotros somos parte de esa solución. Dios no quiere el dolor. Y por tanto, nos da la oportunidad a nosotros de participar en esa redención. Porque Cristo, utilizando una expresión de San José María Escrivá, está presente en los cristianos. Presente de verdad. De verdad. Ahora tenemos una oportunidad maravillosa para mostrar a tanta gente. Y de hecho, la niña, y lo decía el Papa, ¿quién la salvó del mal, de la prostitución, del dolor? La Iglesia. Gente que quizá parecía que no estaba haciendo muy bien las cosas o que se le escapaba de las manos, pero salvó a alguien.
Y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene esa posibilidad ahora de acercar a alguien a Dios, de dar consuelo a alguien que le necesita. Y a veces le quitamos importancia a eso, y es fundamental no quitarle, porque Dios cuenta con nosotros para combatir el dolor. Siempre en la historia los cristianos han reaccionado así. Que hay enfermos, creamos los hospitales. Que hay peregrinos, creamos los hoteles. Así hemos reaccionado siempre. Tratando de ahogar el mal en abundancia de bien, sabiéndose acompañados por Cristo, llamados por Cristo a combatir el dolor. No como preguntándole a Dios, Señor, ¿y por qué me haces esto? Sino, Señor, ¿y yo? ¿Qué estoy llamado a hacer en este sufrimiento? Fíjense que es bien bonito que en el Nuevo Testamento, después de dejar de lado todo el mensaje del Antiguo Testamento, Jesús utilice una comparación para explicar el cuidado que Dios tiene de nosotros. Y es cuando nos dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados y que nuestra vida vale más que muchos pajarillos. Y que por eso, aunque padezcamos hambre, no es una traducción literal, ¿verdad? Porque Jesús no dice lo de padezcamos hambre, ¿verdad? Pero si los lirios del campo se visten mejor que Salomón en toda su gloria, si Dios cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y Jesús se lo transmite a gente que está dominada por el imperio romano, que ha sufrido tanto, que son pobres, y la gente se lo cree. Y no solo se lo cree, sino que lo vive, y es feliz. Ese es el verdadero poder del cristiano. O sea, la gran cuestión no es por qué Dios permite, sino, ¿y yo cómo voy a hacer para combatir el sufrimiento y el dolor? Para combatirlo significa para integrarlo en mi lucha por alcanzar a Dios, para hacerle encontrar al otro el bien que hay. Y eso es lo que hace Dios. Dios no hace el mal para que nosotros encontremos el bien, sino que hace algo infinitamente mejor. Algo objetivamente malo que Él no quiere, lo convierte en bien. Y por eso, de verdad que yo estoy impresionado cuánta gente durante la pandemia se ha acercado a Dios. Se ha convertido de algo objetivamente malo que Él no quiere. Dios saca cosas buenas. Dios escribe recto en renglones torcidos con la pata de una mesa, decía San José María, citando también una frase que aprendió de los jesuitas. Dios escribe recto con renglones torcidos, que no se nos olvide eso, ¿no? Uno puede sentirse un poco pata de mesa en toda esta situación, ¿no? De aquí a saber qué puedo hacer de bien, ¿verdad? No soy médico, no sé nada, pero puedes hacer un gran bien. Termino con este video, porque además ya me pasé como un montón, pero vamos a ver un video. Atención, que es, para los que no lo han visto, lacrimógeno. Entonces, se agarran su pañuelo y se preparan para verlo. Entonces, Dios hizo los árboles. Sí, cariño. Dios hizo los árboles. Y también hizo las montañas. Sí, también hizo las montañas. Entonces, Dios lo hizo todo. Todo. ¿Y para qué lo hizo todo? Dios lo hizo todo para que fuésemos felices. ¿Y la gente que sufre, abuela? ¿Por qué Dios no hace nada?
Bueno, pues creo que queda suficientemente claro el punto. Dios, quizás no sepamos muy bien qué es por qué ha permitido esta pandemia, pero creo que ninguno de nosotros, cristianos, que le sigue, tiene que dudar por un segundo que lo que sí estamos llamados cada uno de nosotros es hacer lo que esté de nuestra parte para combatir el sufrimiento y el dolor. No porque sea algo que haya que evitar a toda costa, sino porque es fruto de la manifestación del mal. Y los cristianos estamos llamados a hacer presente a Dios en medio del mundo. Por eso quizás un buen propósito después de oír esta charla no sea tanto preguntarnos por qué Dios, si es bueno, hace que a mí me pasen cosas malas, sino pensar cuántas cosas buenas yo puedo hacer, incluso en el peor escenario del mal. Muchas gracias por su tiempo y les tengo mis oraciones. Y ahora vamos a dar lugar a las preguntas, si las hay y si se animan, porque esto es tardísimo y han de tener un súper su sueño todos, pero si tienen preguntas, yo encantado de la vida, las que pueda responder, porque como ya vimos, esto es un misterio, pero que sea un misterio no significa que nosotros no estamos llamados por Dios a hacer nuestra parte. Muchas gracias, don José Carlos, ahí por tan linda exposición. Creo que a todos nos dejan unos mensajes bien bonitos y bien concretos que podemos poner en práctica. Seguro hay personas ahí que quieren hacer alguna pregunta. Les pido, bueno, primero que si alguien quiere recibir información sobre estas charlas, que me pueda mandar un mensaje privado con su número de teléfono, y las personas que están conectadas en Facebook que me puedan mandar su número de celular para poderlos incorporar y mandarles más información. Y pues luego aquí esperar alguna consulta. Tenemos conectadas a personas de El Salvador y de Honduras. Entonces tal vez solo demos unos minutitos porque seguro alguien quiere preguntar algo. A veces no se animan tan a la primera. En el chat también pueden preguntar. En el chat pueden escribir sus preguntas y aquí se las vamos a ir leyendo a José Carlos. Aquí dice: gracias, linda charla, gracias por esta charla tan hermosa, padre, más que clara la exposición. Muchísimas gracias, magnífico, muchas gracias, don José Carlos. Muy agradecida por la charla, Dios los bendiga. Dios lo hizo a usted, don José Carlos. Gracias, don José Carlos en Facebook, muchas gracias. Qué linda charla, gracias, don José Carlos, por la invitación, he disfrutado el tema. Y luego aquí pregunta alguien, perdón, pero estoy escribiendo un poco rápido. Un mensaje para los jóvenes frente al dolor. Tengo 2 amigos jóvenes que perdieron a su mamá en esta pandemia. Sí, yo pienso que lo más importante en la situación de sufrimiento, y aquí veo que también Gabriel está preguntando desde El Salvador, un saludo ahí a Gabriel y a su familia, que yo les cuento una experiencia personal. Yo soy sacerdote, tampoco tengo muchos años de ser sacerdote y soy relativamente joven. Y la verdad es que cuando alguien muere, sobre todo en experiencias trágicas, tengo que ir yo a, por ejemplo, creo que es cuando uno más siente su incapacidad personal. Porque, ¿qué le vas a decir? No, eso es lo que uno piensa, ¿no? ¿Qué le vas a decir a alguien que ha perdido a una persona que quería mucho, incluso en una situación quizás más trágica? Lo que es impresionante es que Dios te utiliza como instrumento, y aunque digas lo que digas, y tratas de ponerte en presencia de Dios y pedirle ayuda a Él, terminas diciendo algo que da fruto. Es impresionante. O sea, después de haber ido a unos cuantos ya, quizás no tanto por la pandemia, porque bendito sea Dios, pues yo personalmente no he tenido que ir a tantos entierros y responsos por la pandemia, en parte porque está bastante limitado, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta la experiencia que he tenido, hacer presente a Dios, decir una palabra que uno piense, quizás antes de decirla, que está mal dicha, que nadie se lo va a creer, pero dila, si el Espíritu Santo te la pone en tu boca, dila sin miedo y reza con ellos. A veces tenemos un gran miedo a guardar silencio con las personas que sufren.
Y a veces eso es la mejor respuesta. Acompañar en silencio. Y estamos como con una verborrea, con ganas de hablar y de explicar, y a veces lo mejor es sufrir en silencio. Acompañar en el sufrimiento. Porque en esa compañía se hace presente Dios. Entonces yo pienso que por ahí hay que ir. No tener miedo de que las palabras sean insuficientes, estando seguros de que si nos ponemos en presencia de Dios y nuestra oración por esa persona en particular, siempre va a dar algún fruto. Don José Carlos, aquí en Facebook, perdón, don José Carlos, que me perdí aquí entre el Facebook y aquí. Don José Carlos, ¿cómo responder a aquellas personas que siempre dicen a ustedes les encanta sufrir o que los cristianos solo sufriendo pasamos? Bueno, que yo creo que hay que hablar con el ejemplo de los mártires. Bueno, pero eso es justamente lo que uno quiere evitar, podría decir uno. No, porque los mártires mueren felices. De hecho, si no mueren felices, muy probablemente no sean mártires. O sea, justamente lo que hace santo al cristiano no es sufrir, porque sufren todos. Lo que hace santo al cristiano, donde se muestra la santidad del cristiano, es lo que dice la Sagrada Escritura, que en el crisol te he probado, que es donde se funden los metales preciosos para ver si realmente son preciosos. Si el cristiano en el sufrimiento logra mantener su paz y alegría, ese es el cristiano. El cristiano no es el que le gusta sufrir. El cristiano es que independientemente sufra o no, sabe estar y dar serenidad y paz. Esa es la fuerza de Dios. Sufrimos todos y a nadie nos gusta. Pero el cristiano logra estar por encima de eso. Y ese es el mensaje cristiano. La superación del sufrimiento. La superación con sentido sobrenatural, con la fuerza de Dios. No es sufrir para sufrir más, sino darle sentido al dolor, lo que hace Cristo. A Cristo la cruz fue un padecimiento espantoso. Pero Dios lo sufre porque nos quiere más. Y eso es lo que el cristiano descubre en medio del sufrimiento. Y por eso es tan bonito ver a tanta gente, bueno, es tan heroico, la verdad, tanta gente que quizás incluso sin fe da su vida por gente que no conoce. Eso es maravilloso. Es realmente un don de Dios. Lastimosamente hemos tenido que esperar a esto para hacer eso. Ojalá no lo tengamos que experimentar otra vez de esta misma manera, pues, pero el cristiano no es el que le encanta sufrir, el cristiano es el que le encanta estar feliz. Y con la fuerza de Dios logra incluso estar feliz con el sufrimiento. Gracias, don José Carlos. Aquí pregunta Nancy en el Facebook, ¿cómo explicar a los niños que siempre nos hacen esta pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Pues yo pienso que con lo de la abuelita me parece una buena opción. A ver, y a los niños hay que darles la respuesta adecuada a su edad. Y no siempre lo que preguntan es lo que quieren saber, ¿no? Les cuento una anécdota divertida con el tema del dolor, ¿no? Con el tema de las preguntas de los niños, que creo que puede dar una luz con el dolor, pero en principio no tiene nada que ver, pero creo que sí. Llega un niño de cuarto primaria y le va a preguntar a su papá, papá, ¿qué es el sexo? Y entonces su papá, que estaba en los colegios de arte y había leído unos libros maravillosos que se llama Quiero Querer, ahí esos libros explica que cuando los niños preguntan esas cosas, hay que preguntarles a su vez, ¿y por qué me lo preguntas? Entonces lo hizo. ¿Y por qué me lo preguntas? Ah, fíjate que aquí dicen sexo, masculino, femenino. Ya respiró, ¿no? Y dijo, bueno, ok, sí, mira, pues esto significa si son... bueno, pues muchas gracias, papá, y se acabó. Entonces, hay que preguntar eso. Mira, ¿y por qué me lo preguntas? Ah, mira, porque fíjate que un amigo tiene este problema, o fíjate que yo no entiendo esto. Yo creo que por ahí hay que ir. Primero hay que ver la situación del niño, antes de darle la charla de hoy, no, mira, aquí te dejo al padre José Carlos de que te dé esta charla, pues preguntar cuál es el contexto, no, mira, es que fíjate que hoy me fue mal en el examen, ¿no? Me fue mal en el examen y me siento mal y creo que Dios no me ayudó. Y pues por eso, bueno, ok, es distinto a una pregunta como más profunda, ¿verdad? Del hecho incluso de perder a un ser querido, pero creo que muchísimos papás cristianos logran dar una respuesta sensata, dando la explicación de que están en el cielo y que en el cielo gozan más. Aunque nosotros nos dé tristeza, en el cielo gozan más. Obviamente no hay una explicación convincente,
Porque no se trata de convencer, es un misterio, sino que se trata de dar consuelo, no tanto de explicar. Gracias, don José Carlos. Una última que tenemos por acá. ¿Cómo se llega a la serenidad y la paz en medio del dolor? Bueno, si cuando lo logren me dan el tip, ¿no? Pero yo creo que todos estamos en eso. Y creo que precisamente porque todos estamos en eso, todos hemos experimentado que en la oración continua y confiada, uno logra eso. A mí me ha impresionado, la verdad. O sea, se lo digo con sinceridad, porque un sacerdote, por su profesión, está en continuo trato con personas que tienen problemas que el sacerdote no puede resolver. Y eso es para gustar a cualquiera en principio. Pero no te angustia. Pero no porque seas indiferente, sino porque Dios te da la fuerza en la oración. Y realmente cuando un sacerdote no reza, pues es que el peso del mundo se le viene encima. Y cuando un laico no reza, pues el peso del mundo también se le va encima. El peso de su propio mundo. Entonces yo pienso que no dejar de rezar, a pesar de que uno se sienta inquieto, se sienta superado, todo lo hemos experimentado, todo lo que lo hemos hecho, nos sentimos fortalecidos. Quizás no nos dure todo el rato la serenidad, ¿verdad? Porque nuevamente somos seres limitados, tenemos que luchar contra el pecado original, pero cada vez que nos encontremos a Dios, nos volverá a dar esa fuerza y esa serenidad. Por eso mismo Cristo dice que hay que perseverar en la oración, ¿no? Hay que orar siempre y no desfallecer para no perder esa serenidad. Sí, ¿qué iba a decir, don José Carlos? Voy a responder una última que está aquí, que tiene que ver con el sufrimiento por no haber logrado una vocación. Creo que esto sería otro tema impresionante también, buenísimo, que no lo voy a explicar aquí, pero creo que basta lo siguiente. Dios es un Dios de amor, que siempre llama a las puertas de nuestro corazón. Da igual lo que hayamos hecho. O sea, Él no va a dejar de llamarnos. Es que le traicioné tal, pero te sigue llamando. Mira a Pedro. Le traicionó, sí, pero le siguió llamando. Le dijo que pastoreara sus ovejas. Entonces, creo que lo importante, cuando uno es consciente que tomó una mala decisión, como con mucha importancia en su vida, parte uno, reconocerlo. Y parte dos, saber que Dios te sigue llamando. Quizás no te llame a lo mismo, pero te sigue llamando y quiere contar contigo. Y si le dices que sí, vas a ser igual de feliz. Porque Dios es un Dios de amor y quiere contar contigo. Aunque uno haya fallado de mil maneras. Y eso es lo maravilloso también de conocer y de tratar a este Dios que busca la oveja perdida. Aunque uno se sienta más perdido, pues Dios te busca, ¿no? Dios te busca y siempre te va a dar una oportunidad para recomenzar. Entonces yo pienso que hay que decirle esto. A esa persona hay que decirle esto. Dios te está buscando y te está llamando a otra cosa. Ya deja de pensar en el pasado, Él ya te perdonó. Ojalá si tú piensas que es algo que tengas que confesar, confesate. Pero mira el futuro con la gracia de Dios. Vuelve a hacer oración, vuelve a acercarte a Él. Y serás feliz, porque Dios quiere que todos seamos felices, aún en medio del sufrimiento. Bueno, muchísimas gracias, don José Carlos. Aquí siguen escribiendo también en Facebook todas las felicitaciones y los agradecimientos. Bueno, que rezan por mí en lugar de... Digan que rezan por mí en lugar de agradecerme, entonces ya me siento más sereno. Seguro, ahí tomado el punto, don José Carlos, todos vamos a estar pidiendo por usted. Bueno, por todos los sacerdotes también, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues hay muchos que están también en la batalla, incluso ya en los hospitales, y hay que rezar por ellos también, ¿no? Para que estén con paz. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que nos acompañaron. Y aquí tenemos todos sus datos y nos vamos a estar contactando con ustedes. Que tengan una feliz noche y descansen. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, padre. Linda charla.